Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga en esta tarde. Esperando que todos estén bien. Yo les saludo en el nombre del Señor Jesús. A todos ustedes, mis pastores, mis pastoras también. Para mí es muy grato poder estar nuevamente con ustedes en este estudio. Les saludo cariñosamente a todos aquellos que, estando muchas veces con ustedes, me saludan y me recuerdan de este estudio. Para mí este es una aliciente también de poder estudiar la palabra del Señor junto a ustedes y espero que sea de ayuda, de bendición, como lo ha sido para mi vida. Voy a orar al Señor para inmediatamente entrar a este tema, que es un tema tan hermoso como la semana pasada que estuvimos mirando la consagración del sacerdote Aarón y de sus hijos. Pero ahora vamos a ver en el capítulo 9 Levítico el inicio de este sacerdocio, el comienzo de su ministerio. Ya eso es importante, el comienzo de su ministerio, porque ya él ya fue consagrado para ello. Y vamos a repasar nuevamente los tipos de sacrificios. Prácticamente también están los 5 sacrificios, también al igual de que la semana pasada están representados aquí. Así que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor. Dios mío, Padre eterno, gracias le damos en esta hora. Le agradezco, Señor, que nuevamente usted me permite poder estar, Señor, examinando, mirando su palabra. Siempre necesitado, Señor, que usted abra nuestro entendimiento y nos dé comprensión en nuestro corazón, pero particularmente sacar esa lección aprendida, que podamos empaparnos de estas lecciones maravillosas y que nuestra vida, Señor, refleje un cambio, porque tu palabra produce cambio en nosotros cuando la tomamos, Señor, con ese debido respeto, con ese temor sagrado. Tu palabra va produciendo en nosotros un cambio de cómo debemos de conducirnos. Tu palabra nos permite conocerte a ti mejor, Señor. Ahora, Padre, te pido tu bendición y tu dirección en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por esta misericordia, por esta bondad. Vamos inmediatamente, hermanos amados, a leer la lección que tenemos en el libro de Levítico, capítulo 9, lección número 9. Así va a ser casi todo el libro de Levítico. Lección número 9, capítulo número 9. Solamente al final vamos a tener dos lecciones por cada capítulo. Pero aquí tenemos el capítulo 9 ya delante de nosotros y vamos a leer. La lectura bíblica está resumida al versículo 22 al 24 y lo voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén. Bien, gracias al Señor. Allí tenemos la lectura que nos sirve como introducción, porque ¿qué es lo que vamos a ver hoy en este capítulo? Ya lo dijimos. Los sacerdotes, Aarón y sus hijos, comienzan su ministerio. Ya terminó la enseñanza, ya terminó todo lo que Moisés le enseñó, todo lo que Dios le transmitió a Moisés, Moisés se los transmitió a ellos. Ahora ellos iban a, podríamos decir, manos a la obra, ¿ya? ¿Qué tenían que hacer? Bueno, el versículo 22 lo dice. Tenían que hacer el sacrificio de la expiación, tenían que hacer el holocausto y el sacrificio de paz. Eh, entonces, con eso él iba a terminar en lo que el Señor le mostraba en esta lección. Bien, tenemos entonces nuestra lección delante de nosotros. El texto se encuentra en el Salmo 51, 17. Voy a leerlo directamente desde mi Biblia. Salmo 51,
y ya estamos pensando nosotros cuál es el Salmo 51. Debe ser un salmo que nosotros ya debemos manejar. El salmo, ¿no es cierto?, del penitente. Cuando David se allegó a Betsabé y cometió esta grave falta. Entonces, ¿qué dice el versículo 17 del Salmo 51? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este texto lo cité yo en la iglesia la semana pasada, porque aplicando los sacrificios nosotros no vamos a venir con becerros, ni carneros, ni ovejitas. Sabemos que eso ya hoy en día no es necesario. No es que no sirva, no es necesario, porque hay otro que sustituyó esos sacrificios y ese derramamiento de la sangre de los animales. Entonces, el versículo 15, quiero extender este texto para que se entienda, ¿no? Dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. David conocía perfectamente la ley y sabía qué es lo que tenía que ofrecer delante de Dios para que su pecado fuera borrado y fuera quitado. Él conocía la gravedad de su pecado. Entonces él dice, los sacrificios, no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Es decir, David entendía mucho mejor lo que significaba, porque seguramente mucha gente en ese tiempo ofrecía sacrificio, pero ellos no cambiaban. Por eso que dice que no quieres holocausto. Ahora él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y él oró en el Salmo 32, Señor, lávame más y más de mi pecado. Entonces nosotros podemos ver en estos Salmos 51, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más limpio que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis rebeliones, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si uno interpreta perfectamente el sentir del salmista, es correcto lo que él dice. Él dice que los sacrificios de Dios hoy en día para nosotros son el espíritu quebrantado, el espíritu arrepentido. Entonces, que el Señor nos bendiga. A ese corazón no lo despreciarás tú, oh Dios. Volviendo entonces a nuestro tema en el capítulo 9 del libro de Levítico, nos encontramos entonces ahora con esta introducción al tema. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, el tema que tenemos hoy en día es convocación santa, convocatoria santa. Están todos allí, Moisés, Aarón, sus hijos y la totalidad de los ancianos y del pueblo. Están todos allí pendientes de lo que va a suceder. El título, como digo, es Convocación Santa, y la primera parte es una ofrenda sin defecto, y la segunda parte, la gloria de Dios se manifiesta ante una vida humillada y sincera. En esta ocasión, al igual que la semana pasada, y creo que va a ser por muchos capítulos, vamos a repasar todo el capítulo 9 para que tenga sentido lo que vamos a ver. Entonces dice en el versículo 1, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Cuándo los llamó? En el día octavo. Quiero hacer un preámbulo para explicar algunas cositas que van a ser interesantes. Para algunos quizás lo sepa, pero otros no. Muy superficial, pero para entender algunas cositas. La Biblia dice que en el día octavo, los judíos en realidad no cuentan los días como nosotros. Su calendario no es como el calendario nuestro. Los meses, el inicio del año para ellos no es igual que el inicio nuestro.
Si no me equivoco, el mes de Nisan o Aviv es el primer día del mes para ellos, del año, perdón, porque ese mes el Señor los sacó de Egipto y de allí comienza su calendario. Para nosotros prácticamente es como marzo, abril, si no me equivoco, entonces muy distinto. Entonces, en este primer día, sabiendo que para nosotros nuestro calendario es distinto al de ellos, porque el calendario que ellos tienen, el calendario hebreo comienza con el ocaso, ¿ya? Y termina con el ocaso. Para nosotros el día comienza en la medianoche y termina en la medianoche. Y ahí también hay una diferencia, porque el calendario hebreo o el judío es un calendario lunisonal, solar, que tiene que ver con la rotación del día y la noche, o el movimiento de la luna sobre la Tierra, o la Tierra alrededor del Sol. Entonces ese ciclo alrededor del Sol le da un año y también la luna alrededor de la Tierra le va dando también los meses. Aparte del día y la noche, pero los meses, los meses. Entonces, para nosotros es muy distinto. Y para nosotros, entonces, el día octavo, en este caso, para nosotros sería el día domingo. El primer día de la semana tiene 7 días, y el primer día de la semana es el día domingo para nosotros, ¿ya? Para ellos, el séptimo día es el Sabbat, el día sábado que ellos tenían que guardar, y está basado, ¿no es cierto?, en el relato de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas. Nuestro calendario es un calendario del Papa Gregoriano en el siglo XIII, en el año 1582. Este varón ideó este calendario que era mejor que el anterior, que era el calendario juliano de Julio César. Es más preciso, es más preciso. Hay que entender que en el tiempo de Jesús, el calendario que funcionaba, aparte del hebreo y del judío, era el calendario del Imperio Romano. Por lo tanto, era el calendario juliano, que lo instauró, como digo, Julio César en el año 46, antes de que naciera Cristo, en pleno Imperio Romano. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender eso, porque hoy en día he estado mirando algunos comentarios acerca de Levítico 9, y algunos expositores empiezan a hablar acerca del octavo día, entonces le dan realce al Sabbat, al día sábado, etcétera, etcétera, especialmente los adventistas, ¿no? Y nos introducen su doctrina, pero con el tiempo nosotros nos vamos a dar cuenta en realidad de que hay mucho, hay mucho que ver con el día primero de la semana, y lo vamos a estar mirando, bueno, solamente hacer mención. El primer día de la semana Jesús resucitó. El primer día de la semana, después de las 50 días de la fiesta de las cosechas, el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés. El primer día de la semana ellos se juntaban y el apóstol Pablo reunía a la iglesia para reunir la ofrenda. El primer día de la semana, o el día del Señor, estaba Juan en la isla de Pasmo cuando vino la visión del Apocalipsis. La iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana. Entonces, eso es importante conocerlo cuando leemos aquí que en el día octavo. Además, vamos a entrar por allí, a ver si lo anoté acá, pero vamos a entrar en algún momento en mayo. En mayo vamos a estar mirando las fiestas, las fiestas judías, y vamos a encontrar que en todas las fiestas, prácticamente las primicias, la fiesta de la semana, el Pentecostés, los panes sin levadura, el día primero, digamos, el día domingo para nosotros, si hacemos bien los cálculos, nos vamos a dar cuenta que es un día muy, muy importante, quizá el más importante. Entonces, podemos ver, ¿no es cierto?, en esta lección, quería hacer este preámbulo acerca de esto. La resurrección de Cristo en Marcos 16:9, Pablo reúne a sus discípulos en Hechos 27,
la ofrenda para los santos, donde se reunía la iglesia en 1 Corintios 16, 1, 2, en el Apocalipsis 1, 10, estaba yo en el Espíritu, dice el apóstol Juan. Entonces, en todos esos datos y además, como decía, en las fiestas que vamos a ver por allí, como les digo, en mayo, también va a resaltar. Entonces ellos cuentan los días como el día 15 del mes tanto, el día 20 del mes tanto. Ellos no lo cuentan como nosotros. Pero cuando uno empieza a hacer los cálculos se da cuenta que el día primero de la semana es sumamente importante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Este título, la ofrenda sin defecto, pero lo que vamos a ver en realidad es los sacerdotes comienzan su ministerio, ¿ya? Moisés llama a Aarón y a sus hijos para que inicien los sacrificios. Por primera vez ellos iban a oficiar estos sacrificios porque ellos eran el sumo sacerdote y los sacerdotes que Dios había elegido. Entonces vamos a ir leyendo estos versículos para ir mirando y viendo todo este capítulo 9. Ya ellos habían sido ordenados en el capítulo 8, ya habían sido consagrados también, ya habían hecho ofrendas por el pecado, en fin, habían sido cambiados sus vestiduras, se habían lavado y delante del pueblo ya oficialmente ellos habían sido ungidos con el aceite de la unción santa sobre Aarón, como lo explicamos la semana pasada. Ellos eran los sacerdotes delante del pueblo. Todo el capítulo 8 solamente habla de la ordenación de ella, la consagración de ellos. Ahora, ¿qué van a hacer? Ahora ellos iban a oficializar, ahora ellos iban a dar inicio a su ministerio. Y aunque llevaban una semana, acuérdese que en el capítulo 8 dice que no podían salir del tabernáculo, tenían que completar los días de su consagración, que era una semana, y aunque ellos no podían salir y estaban apartados, tenían que ahora ofrecer sacrificios por el pueblo. Pero un detalle, no podían hacer un sacrificio por el pueblo si antes ellos no ofrecían sacrificios por sí mismos. Eso era sumamente importante, que ellos ofrecieran sacrificio. Tenían que ofrecer la ofrenda para el pueblo, pero no lo podían hacer sin antes presentar ofrenda por ellos mismos. Y esto es lo que hacen. Esto es lo que explica el capítulo 9, hacer esa ofrenda. Primero, ¿no es cierto? Vemos que Moisés da todas las instrucciones. Todavía Moisés está dirigiendo el servicio, aunque él ahora no va a degollar animales, él no va a presentar la sangre, él no va a hacer nada como lo hizo en el capítulo 8, ahora va a ser Aarón quien lo va a hacer. Pero encontramos desde el versículo 1 hasta el versículo 6, nosotros encontramos que él va a dar las instrucciones. Y lo voy a leer. Dice, en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Son las primeras instrucciones que Moisés le da a Aarón y a sus hijos. ¿Qué tenían que hacer? Tomar un becerro y tomar un carnero, uno para expiación y otro por holocausto. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Es el mismo fin. Son distintos los animales, pero es el mismo fin. Por expiación y por holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmolaréis delante de Jehová, y además una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Entonces, como lo leímos en la lectura bíblica, ¿cuáles son las indicaciones? Las indicaciones era que ellos tomaran animalitos para expiación, tanto Aarón como también por el pueblo. Tenían que tomar estos animalitos para holocausto, la misma manera para Aarón y para el pueblo, y además
tenían que tomar algunos animales para el sacrificio de paz. Y aquí en este versículo 4 dice una ofrenda amasada, es decir, una oblación. Ya ustedes debemos saber que la oblación son esas ofrendas donde no hay derramamiento de sangre, donde son los frutos de la tierra, donde son los granos, la harina. Entonces, eso son las instrucciones que Moisés en el capítulo 9 le da a Aarón, ¿ya? Y eso dice la palabra del Señor en el 5, y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová hacerlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Hagan esto y el Señor se va a manifestar a ustedes. Estaban las instrucciones, ya Moisés, Aarón y sus hijos estaban entrenados para hacerlo y ahora lo iban a hacer delante del Señor. Lo primero que tenían que hacer, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. Oiga, recién estaba terminando el culto, la conferencia, la convención, el evento, la adoración de una semana, pero ahora tenía que empezar a hacer sacrificio nuevamente por el pecado, de expiación. ¿Será que nosotros todos los días tenemos que estar permanentemente santificándonos cada día? ¿Será eso? Yo creo que sí, ¿no? Es un sacrificio, es un sacrificio continuo, es una adoración continua, es una consagración continua. Dios te perdona, te salva, te cambia, pero la santificación es permanente de todos los días. ¿Ah? No es solamente cuando usted va a la iglesia y con sus hermanos entran a un culto especial, maravilloso, o estamos en una vigilia, terminó la vigilia y no olvidamos de ninguna manera. Es todos los días estamos ante la presencia del Señor, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, en el versículo 7, entonces ahora dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, Aarón, acércate al altar y haz tu expiación. Lo primero que tenía que hacer era tu expiación, es decir, tú ahora haces este sacrificio por tu pecado. Recordemos que Aarón cometió varios errores, ¿no? Y antes de esta ocasión, porque después cometió algunos errores más, algunos creen que los que están ahí en eminencia o en estos cargos importantes, en el sacerdocio, en el pastorado, no cometen errores. Por supuesto que cometemos errores. Algunos cuando cometen errores el pueblo los descalifica. Oiga, si Dios fuese así, hubiese descalificado y Jesús hubiese descalificado a Pedro, a Tomás, a muchos los hubiese descalificado. Sin embargo, Él en su grande amor y misericordia siempre los instruyó y los exhortó a volver a la comunión. ¿Qué vamos a decir de David? ¿Qué vamos a decir de Moisés inclusive? Que también le falló al Señor. Y él le insistió, Señor, déjame entrar a la tierra. Y el Señor le dijo tajantemente, no me hables más de este asunto, ya está determinado. ¿Qué vamos a decir de Aarón mismo, de María? Que murmuraron contra el siervo de Dios. Bueno, podríamos estar citando muchos ejemplos, muchos ejemplos. Aarón era un hombre de carne y hueso, como son los pastores también de carne y hueso. A veces a mí me duele cuando muchas personas como que le cargan la mata allí y ellos no se dan cuenta que también son pecadores y a veces muy pecadores en realidad. Entonces, bueno, el Señor nos ayude. Aquí le dice entonces, le dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Aquí lo dice junto, pero la verdad es que lo hace separado en realidad, ¿ya? Lo dice junto, pero el sacrificio es separado. Primero Aarón y sus hijos y luego el pueblo, ¿ya? Haz también la ofrenda por el pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Insisto, el versículo 7 como que une todo lo que tiene. Son las últimas instrucciones que Moisés le da a Aarón. Ya después de allí vemos que es solamente Aarón el que va actuando. Por lo tanto, el versículo 8 dice, entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él.
Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso sobre ella, sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura, los riñones, la grosura del hígado, de la expiación, como Jehová lo había mandado. ¿Qué es lo que está haciendo él? Él está haciendo, ¿no es cierto?, el sacrificio de expiación. Él eso es lo que está haciendo. Ahí lo dice el versículo 8. El becerro que le pidió es el becerro de la expiación que era por su pecado, por su pecado. Entonces, estamos entendiendo, todo lo que estoy leyendo ya lo hemos leído varias veces. Recuerde que aquí es donde el buen alumno ya tiene que ir pensando el sacrificio por el pecado. En el sacrificio por el pecado se untaban los cuernos, se quemaban la grosura sobre el altar. ¿Y qué se hacía con el resto? Se quemaba completamente fuera del altar, particularmente cuando el pecado era por el líder, cuando el pecado era por el sacerdote, como en el caso de ellos no podían comer nada tampoco. Todo tenía que ser quemado. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones, la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés, mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. En otros textos más anteriores dice inclusive sus desechos, su piel, toda su carne, su inmundicia, todo era quemado fuera del campamento, como Jesús también, representando este sacrificio del pecado, tuvo que morir fuera de los muros de la ciudad, fuera de Jerusalén. Entonces, es sumamente importante lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos va ya avanzando en estos primeros versículos. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Hacer un sacrificio de expiación con un becerro, y además el holocausto que lo hacía con un carnero, con un carnero. Dice la palabra del Señor: e hizo arder como lo había ordenado Moisés, mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. En el versículo 12 tenemos la separación de este otro sacrificio, y dice: y degolló ahora a sí mismo el holocausto, que es lo que era un carnero, ¿no? Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor de él, sobre el altar, y después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. ¿Cuál es la diferencia? Hay varias diferencias entre uno y otro. En el holocausto representa a Jesús en sus perfecciones. Él era quemado completamente en el altar, no afuera, completamente. De hecho, aquí, si usted se da cuenta, y no sé si alguna vez lo mencionamos para atrás, pero acuérdese que aquí él lavaba los intestinos, lavaba con agua, lo limpiaba. Realmente ello es sumamente importante. ¿Ya? Es sumamente importante que nosotros miremos eso, porque eso habla de la pureza de Cristo, de la santidad del Señor. En Él no había pecado, en Él no había maldad. En este sacrificio, como en el único, se lavaban las piezas, se lavaban, se ordenaban allí, se ponían sobre el altar para que fueran quemados. En lo primero, ¿no es cierto? Allí todos sus pecados y sus culpas eran perdonadas, eran pasadas por alto, eran traspasados al animalito. Aquí no lo nombra, pero recuerde que en estos sacrificios, las instrucciones anteriores, ellos ponían las manos sobre estos animalitos, porque hacía la transferencia de ese sustituto, ¿no? Ese que ocupa nuestro lugar. Como digo, el becerro fue degollado, era por expiación, y, y seguramente en estos sacrificios por el pecado, por expiación, había que poner las manos sobre ella. ¿Por qué decíamos Aarón tenía que hacer estos sacrificios? Porque simplemente él era un hombre pecador. Él era un hombre que necesitaba. De hecho, Hebreos 5
si uno va, porque el libro de Hebreo explica o aplica lo que nosotros leemos acá en Levítico, ¿no? Entonces algunos recomiendan que hay que estar siempre leyendo Levítico juntamente con el libro de Hebreo. Y en el libro de Hebreo nosotros encontramos, ¿no es cierto?, todo lo referente al sacerdocio de nuestro sumo sacerdote, que hoy en día está intercediendo con nosotros, porque una de las labores, recuerde que dijimos la semana pasada, que el oficio del sacerdote entre interpretar la ley, enseñar la ley, era hacer los sacrificios. Y esos sacrificios entonces representaban al pueblo delante de Dios. Eso es lo que hace el sumo sacerdote Jesucristo, nuestro abogado. Entonces, por eso que en el capítulo 5 de Hebreo, mire, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, como Aarón, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, que es lo que está haciendo Aarón en este momento, para que se muestre paciente con lo ignorante y extraviado, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ojo, eso es importante. Los ministros, los que están al frente, que tienen esta labor, nosotros todos como sacerdotes de Dios, como un pueblo de sacerdotes, tenemos que ser muy pacientes también con aquellos que les cuesta un poquito más, ¿no? Aquí dice que se muestren con los extraviados, que se muestre paciente con ellos. ¿Por qué? Porque ellos también están rodeados de debilidad. Nosotros tenemos que saber que tampoco somos perfectos y no somos santos delante del Señor completamente, ¿no? Y dice, y por causa de ella, por la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, por nuestras debilidades. Yo acostumbro a orar así: Señor, perdona mis flaquezas, perdona mis debilidades, mis torpezas, Señor, porque uno comete esas pequeñas torpezas y debilidades que no hay una intención de pecado, de vivir en el pecado. Pero esas flaquezas que nosotros tenemos, también a veces son faltas delante del Señor que necesitan, porque Dios es un Dios santo. Y si uno está ministrando en el nombre de Dios, no puede andar con cosas ocultas, escondidas, mentirosas, engañosas, ¿no? Entonces, ¿era necesario que Aarón se santificara? Por supuesto que sí. ¿Es necesario que nosotros también nos santifiquemos cada día? Por supuesto que sí. Entonces, como vemos en esto nosotros nos damos cuenta que en este holocausto, desde el versículo 11, ¿no? Estamos en el versículo 11, ¿ah? Eh, donde viene, degolló el holocausto y lo presentaron delante del Señor, su sangre la esparcieron en el altar y después presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ese era el sacrificio. Hasta aquí podemos decir que ya ellos habían pasado el primer paso, la primera etapa, y ya ahora estaban santificados delante de Dios para ahora interceder por el pueblo, ¿ah? Para interceder por los pecados del pueblo. Dice el versículo 15, y ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. En este versículo reducido está hablando todo lo que hizo Aarón con el becerro, de la misma manera, aunque no esté la explicación, y todo lo que aparece en las leyes de los sacrificios, que están, ya lo hemos estudiado con lujos y detalles, con lujos y aquí, ¿no es cierto?, está sintetizando en un versículo solamente, así que no podemos decir que no hizo esto, no, solamente en un versículo está diciendo que él, ¿qué es lo que hace? O hace esta ofrenda por el pueblo, toma el macho cabrío, que era para la expiación, que eso es importante entenderlo, es decir, para el pecado del pueblo, lo degüella y lo ofrece por el pecado como el primero. ¿Cómo lo hace? En el altar del sacrificio. ¿Dónde lo remata? Afuera del campamento, porque era
por expiación. Y luego ofreció el holocausto, dice el versículo 16. ¿Se fija? Es la misma temática. Ofrece el holocausto y lo uso según el rito. Este versículo es mucho más corto, ¿no? El versículo 16 es lo mismo que hace Aarón cuando en el versículo aquí dice, y los hijos trajeron la sangre y del versículo 8. Desde el versículo 8 que es el sacrificio, el becerro de la expiación que era por él y el holocausto, hace exactamente lo mismo. Pero en este versículo no hay más detalle. Pero ya sabemos cómo se hacía y nosotros ya debemos manejarnos cómo se ofrece el holocausto. Este era el que no se quemaba afuera, se quemaba completamente allí en el altar, ¿ya? Entonces se fija cómo es importante el holocausto, en verdad, simboliza la perfección de Cristo, simboliza al Señor en su pureza y por eso se quema completamente sobre el altar, completamente sobre el altar. A diferencia del sacrificio de expiación, ya dijimos que este se quemaba la grosura, los intestinos, el hígado, los riñones, todo esto interiores se quemaban sobre el altar y todo lo demás del becerro, o en este caso, ¿no es cierto?, del sacrificio que se estaba haciendo en este caso el macho cabrío, ¿ya? El macho cabrío por el pueblo también se quemaba fuera del campamento, se quemaba fuera del campamento y ya lo explicamos cómo está la aplicación en el caso de Jesús. Y además, en esta parte, ¿no es cierto?, entendemos que ofrece una ofrenda y llenó de ella su mano. ¿Se acuerda que en semanas pasadas, en otros estudios, al principio del Levítico, nos encontramos con las oblaciones, donde está la flor de harina, con el incienso, con el aceite, y el sacerdote tomaba un puñado y lo ponía ahí en el altar del sacrificio, en el altar de bronce, madera de acacia, revestida en bronce, ahí estaba el fuego ardiendo y allí se quemaba eso, un olor fragante por el incienso que había en la harina y se iba quemando lentamente y se llenaba, me imagino, el ambiente de esa fragancia. Era, ¿no es cierto?, una ofrenda de olor grato delante del Señor. Representaba, ¿no es cierto?, algunos dicen que representaba la divinidad y la humanidad, el aceite, la harina, en fin. Otros dicen que también representaba toda esa gratitud, ¿no es cierto?, de los productos de la tierra, en fin. Bueno, en este caso nosotros podemos ver que eh, ofreció, dice, esta ofrenda, llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Ahora degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz. Estos dos últimos animalitos, ¿no es cierto?, el buey y el carnero, ellos los usaron para hacer un sacrificio de paz, una ofrenda muy especial, un sacrificio muy hermoso, una comunión muy perfecta con Dios. Ya Dios borró sus pecados, ya Dios los justificaba por la sangre de esos animalitos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, aunque sabemos que en el Nuevo Testamento estos animalitos no podían quitar la culpa. Solo cubrían la culpa momentáneamente hasta que viniera el sacrificio perfecto, porque todo eran sombra y símbolo de lo que Jesús finalmente iba a hacer allí en la cruz del Calvario, salvando a todo aquel que cree en él, tanto hacia el futuro como hacia el pasado también. Entonces es sumamente importante lo que nosotros estamos viendo en este momento, ¿no? Ofrenda por el pecado del pueblo. Y aquí nosotros en estos versículos que hemos estado mirando, desde el versículo 15 hasta el 16, ¿no? Ofreció el holocausto, hizo ofrenda según el rito. Y la ofrenda amasada con aceite, las oblaciones en el versículo 17.
Eso es lo que está oficializando a Aarón ahora delante del Señor, delante de Moisés y delante de todo el pueblo. Y finalmente, como decía, del versículo 18 en adelante hasta el 22, tenemos este sacrificio de paz, según como Jehová lo había mandado, dice el versículo 21, ¿no? Y eso era sumamente importante. Leemos entonces del 18 al 22. Dice: degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron la grosura sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado. Y después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. En algunas figuras por allí el altar no era pequeño, ¿no? El altar tenía su buena altura, si no me equivoco, 10 codos, eso es bien alto. Por lo tanto, ellos tenían que de arriba un poco oficializar, quemar el animal, al final después por eso tenía que bajar, ¿no es cierto? Porque desde abajo no todo se podía hacer. Eso se entiende, se deduce que es de esa manera. Pero lo importante, como dice el versículo 21, dice, como Jehová lo había mandado. Lo meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces eso es sumamente importante porque, vuelvo a insistir, aquí no están todos en las ofrendas de paz. Acuérdese que era un banquete, ellos comían, aquí no lo nombra, pero de seguro que ellos tenían una porción que era de ellos y que se podía comer como es la ley de los sacrificios, donde se explica claramente lo que significaba, lo que se hacían, cómo se quemaban unos, cómo se quemaban otros, etcétera, etcétera. Y lo principal, la finalidad que cumplían estos sacrificios, los sacrificios de paz, tal como el nombre lo dice. Justificados pues para con el Padre tenemos paz por medio de Jesucristo. Él es el príncipe de paz, Él nos trajo la paz. Cuando yo confesé mis pecados delante del Señor, Él nos otorgó paz. ¿No fue esa acaso su experiencia cuando el Señor lo perdonó, cuando el Señor lo salvó, cuando el Señor hizo de usted una nueva criatura? ¿Cuáles son las dos cosas que para mí son importantes? La paz de Dios y el gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo que viví mi vida en el mundo, que buscando la felicidad, buscando la paz, haciendo el signo de la paz como los hippies de ese tiempo, nunca tuve paz. Ni la droga, ni la marihuana me dio la paz que Dios me dio. La paz que el mundo no puede dar. Cuando Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos por primera vez, ellos tenían las puertas cerradas. El sacrificio de expiación ya había sido ofrecido, el holocausto ya había sido ofrecido allí en el monte, allí en la cruz del Calvario. Habían pasado algunos días y él se levantó de la tumba y fue a ver a sus discípulos. Tenían miedo, tenían las puertas cerradas, y se apareció en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Qué hermoso poder oír esa voz cuando Dios te perdona y cuando Dios te salva y hace de ti una nueva criatura. Tú tienes paz, paz duradera, paz permanente. No te andas peleando con los hermanos, no te andas enojando con ellos, porque la paz que Dios da es una paz duradera. Entonces, porque podemos tener paz con los demás cuando tenemos paz con Dios. Usted no puede decir que tiene paz con Dios y está enojado con su hermano.
No puede, eso no puede existir. Entonces Dios nos bendiga, ¿no es cierto? En esta hora nos quedan los últimos versículos, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Después que Él descendió, dice la Escritura, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron. ¿Qué sucedió allí adentro? No lo sabemos, no lo sabemos. Allí estaba Aarón, allí estaba Moisés, en la presencia de Dios. No sé, si yo hubiese estado ahí estaríamos glorificando a Dios. Algunos estarían, no sé, no me imagino, pero estaríamos en la presencia del Dios Santo, del Dios bendito, que si no fuera por su Hijo amado, seríamos consumidos con el fuego. ¿Ah? El fuego nos quemaría. Algunos quieren el fuego de Dios, quieren el bautismo, quieren que el fuego de Dios descienda. Ojo, el fuego quema el pecado, el fuego, y lo vamos a ver aquí en este pasaje. Miren lo que dice la Escritura. Y ellos entraron a Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció se apareció a todo el pueblo. Me quedé meditando y pensando, ¿cómo será eso de la gloria de Jehová? Mire, yo he visto la nube. Yo he estado en una sala con mi hermano ciclista y he abierto mis ojos y he visto la nube en esa sala. Todos estábamos tendidos de guatita en el suelo. Yo dije, se levantó el polvo, los hermanos danzaron, y luego reflexioné y dijo, pero si nadie ha danzado. Y me acuerdo cuando el Señor me había hecho leer 2 días antes o 2 o 3 días el pasaje cuando la nube llena el templo y los sacerdotes no pueden ministrar, y recuerdo, Señor, ¿cómo es eso? Me acuerdo que le dije en la noche trabajando con turno, sin saber que 2 días o 3 días después venía una misión y yo veo esa nube que es tan especial. No sé si es gris, no sé si es azulada, no podría decirlo, pero la presencia de Dios estaba allí. Cuando leo esto que dice aquí, la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, para mí, la gloria de Jehová es la presencia del Señor. Yo siento en mi humilde estudio, siempre dije al principio, no soy muy maestro ni muy conocedor del libro de Levítico, pero nos vamos a adentrar en este libro. Yo siento que todo el pueblo sintió la presencia del Señor, todo el pueblo sintió, aquí hay algo especial, aquí hay algo glorioso, aquí hay algo bendito de Dios, aquí hay una presencia santa. Yo siento que este versículo que dice, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? Bueno, Dios puso su sello de aprobación, que todo lo que habían hecho estaba conforme a lo que el Señor le mostró a Moisés, porque era tipo de lo Cristo. No podía faltar, no podía haber un yerro, no podía haber una equivocación. Había que hacerlo tal como el Señor lo había ordenado, tal como Jehová lo había mandado a Moisés. Y eso es sumamente importante hoy en día. Se nos ocurre hacer tantas tonteras, tantas cosas con el permiso y el perdón de a quien se sienta ofendida, pero traemos cosas del mundo, traemos costumbres mundanas. He estado en una iglesia donde se le ha ocurrido a los hermanos hacer el trencito adentro de la iglesia, pero tantas cosas en realidad. Pero sin embargo, aquí había que hacerlo conforme a como Jehová lo había mandado. Entonces Dios envía este fuego que dice la Escritura, y salió fuego de delante de Jehová. ¿Qué es lo que es eso? ¿De delante de quién? ¿De Jehová? ¿Cómo? Algunos escritores he leído por ahí en realidad que cayó un rayo del cielo, que salió fuego del altar, no sé, tantas explicaciones. Yo le digo lo que yo pienso, en mi humilde interpretación. El fuego salió del arca. Bendito sea el Señor. Bendito eres, Padre. El fuego salió del arca del pacto, del lugar santísimo,
de allí salió el fuego. ¿Sabe por qué? Porque aunque todos los muebles simbolizaban a Cristo, ¿no es cierto? Los panes de la proposición, el candelabro, pero en el arca había algo especial. El Señor le dijo a Moisés, yo de aquí te hablaré a ti, de entre los querubines, allí sobre la mesa de la proposición, de allí te hablaré a ti. Y de allí le hablaba el Señor a Moisés, ¿sabe? Allí estaba el Señor. Entonces salió fuego de delante de la presencia del Señor. Mire, traspasó la cortina del lugar santo y santísimo, no se quemó, no se quemó, no se quemó. Pasó, ¿no es cierto?, la otra cortina del tabernáculo, de la entrada al tabernáculo, donde está el lugar santo, tampoco se quemó. Y ese fuego llegó al altar y consumió, dice la escritura, dice, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Era lo único que les faltaba. Es como cuando usted está en el servicio, en el culto, en la oración y tiene unas ganas de arrodillarse. Y yo, con el permiso de todos mis pastores que me escuchan, a veces lo hacemos parado. A mí, yo me siento incómodo, yo me siento un poco incómodo, pero a veces hay que obedecer también, ¿no? Siempre debemos arrodillarnos ante la bendita presencia del Dios Altísimo. Mientras lo podamos hacer, tenemos que humillarnos, dice, y se postraron sobre su rostro. Su cara estaba, su rostro pegado al suelo. Es una escritura, es un pasaje maravilloso que Dios nos da en esta hora. Ante todo el pueblo que fue testigo, pudo ver esta gloriosa manifestación del fuego de Dios, de la presencia de Dios. Si nosotros nos consagráramos, si nosotros buscáramos, si nosotros nos mantuviéramos santos, puros y limpios, siempre el fuego de Dios estaría ardiendo en nuestros pechos, en nuestros corazones. Y usted andaría por la calle y tendría ganas de glorificar a Dios, tendría ganas de evangelizar a los que les rodean, tendría ganas de gritarle al mundo que Dios es amor, que ama, ¿no es cierto?, al hombre, a la mujer. Y la devoción siempre estaría en nuestras vidas. Pero hoy vemos un pueblo desanimado, un pueblo de rodillas paralizadas. ¿Sabe por qué? Porque no hay consagración, no hay confesión y se vive con el pecado. Se lleva el pecado a la iglesia y se sale del culto con el mismo pecado. Entonces el Señor nos ayude. No olvidemos nosotros que ciertamente somos un pueblo real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. Entonces el Señor nos bendiga. Dios siempre ha respondido por fuego. En la Escritura hay muchos pasajes, a lo menos 1:8, 1:9. Los que más nos recordamos, David cuando pecó delante de Dios y él cometió una falta, censó al pueblo, entonces el Dios se enojó y vino la mortandad y allí en la era de Ornán, Jebuseo, entonces levantó un peñasco y ahí hizo un sacrificio ahí y puso, y ahí descendió el fuego de Dios y quemó ese sacrificio y eso apaciguó la ira de Dios. ¿Qué podemos decir, no es cierto?, de Gedeón también? También exactamente, allí el fuego salió desde abajo hacia arriba y quemó también, subió sobre la peña y quemó el sacrificio que Gedeón había presentado. ¿Qué vamos a decir de Elías? Un pasaje muy conocido. Si tú eres el Dios verdadero, entonces Elías oró para que el fuego descendiera y consumió el holocausto, aunque ellos le habían echado mucha agua encima. Dice que el fuego lamió el agua, la que habían hecho una canaleta alrededor. Entonces, amados pastores, mis pastoras, que el Señor me los bendiga, que el fuego de Dios arde en sus corazones, en sus congregaciones, en sus corazones, en sus vidas, en sus familias. Necesitamos este fuego, necesitamos, ¿no es cierto?, arder para el Señor. Los tiempos son difíciles, aún dentro de la misma iglesia, los tiempos son difíciles. Entonces el Señor nos ayude para que podamos tener
aunque algunos dicen eso sucedió una sola vez, pero podamos tener nuestro propio Pentecostés, ¿no es cierto? Donde también el fuego de Dios se manifestó, lengua de fuego sobre aquellos hombres. Entonces Dios nos ayude, Dios nos bendiga, se nos ha ido el tiempo en esta lección y bueno, invitarlos para la próxima donde estaremos viendo nuevamente el fuego de Dios como juicio sobre el pecado. Recuerde que cuando Él quema, el fuego de Dios quema ese sacrificio, Él está quemando el pecado. Entonces, que el Señor nos ayude. De las referencias, véanla ustedes. La de Malaquía es la queja de Dios contra los sacerdotes, en la primera parte. En Isaías 1, 13 y 16, no me traigáis vana ofrenda, estoy cansado de vuestros sacrificios y de vuestras ofrendas. Y primera de Pedro, un llamado a la santidad de Dios. En la referencia de Isaías del capítulo 1, 2 al 4, es la acusación de Dios a Judá, ¿sí? Es la acusación. Y en Jeremías también hay una acusación, hay la apostasía de Judá, donde él dice, espantaos, oh cielos, horrorizaos, porque no podía ser más grave la apostasía en tiempo de Jeremías, donde terminó en la esclavitud. Ustedes saben, hemos visto, estudiamos Isaías y estudiamos Jeremías. Isaías decía, el que sacrifica un animal es como que si me ofreciera un perro. Qué terrible, cómo ellos habían desvirtuado totalmente la adoración a Dios y el sistema de sacrificios. La advertencia en Romano, para que nosotros no nos escandalicemos con lo que sucedió a Israel, porque nosotros también estamos ante la mirada del Señor. Que el Señor nos bendiga, que esta su palabra nos santifique, que la pongamos por obra y nos conduzcamos con temor y temblor delante del Señor. Y nuestros sacrificios sean frutos de labios que alaben el nombre del Señor, no con engaño ni con mentira. Que Dios me los bendiga, amados pastores, que Dios les guarde. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estar mirando el pecado de Nadab y Abiú, donde nuevamente el fuego de Dios, desde la presencia de Dios, quema a estos dos sacerdotes. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde en este fin de semana, sea motivo de mucha bendición para vuestra familia y vuestras congregaciones. Que Dios les bendiga para la gloria del Señor.